Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Hace justo un año, Pedro Sánchez, tras reflexionar sobre su continuidad como presidente del gobierno por las críticas hacia él y su esposa, decidió permanecer y anunció un plan de acción por la democracia con idea de limpiar el debate público de desinformación. Esto provocó la inmediata renovación del organigrama de Radio Televisión Española. En octubre, el ministro Óscar López adelantó un nuevo Consejo de Radio Televisión Española, descrito en aquel momento como el más plural de la historia de la corporación, a pesar de que fue impuesto con la oposición del Partido Popular y de Vox, que pidieron suspender la votación en el Congreso por la Dana de Valencia. El gobierno no lo hizo y siguió adelante con sus planes. Los 15 vocales del Consejo fueron elegidos por criterios políticos. El PSOE propuso a José Pablo López como presidente. López, despedido en marzo de 2024 como director de contenidos de Radio Televisión Española tras enfrentarse a Elena Sánchez, había dirigido previamente Telemadrid, donde hizo una serie de cambios que mejoraron algo la audiencia. Tras la llegada de Isabel Díaz Ayuso, fue cesado, a lo que respondió denunciando presiones políticas. El asunto terminó en los tribunales, pero López no consiguió salirse con la suya. Con López al frente, Radio Televisión Española ha llenado la parrilla de programas con excesiva carga política y unos cuantos de entretenimiento. Entre ellos, La familia de la tele, con figuras como Belén Esteban, producido por la OSA Producciones Audiovisuales, vinculado a la fábrica de la tele. También ha reeditado Sálvame por 5.300.000 euros y ha lanzado Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, con un presupuesto de 2 millones, coproducido por una filial de Mediapro. Cintora, despedido en 2021, según Comisiones Obreras por presiones del PP, ha regresado de este modo a Televisión Española y lo ha hecho por la puerta grande. Su programa, con una línea editorial muy escorada a la izquierda, se presenta como un antídoto contra la desinformación. Pero hay más. Mañaneros, de Javier Ruiz, refuerza el contenido político por las mañanas. Las abogadas, la verdadera historia, presentado por Inés Hernández, lleva ese sesgo aún más lejos. También destaca Late Show, con monólogos políticos de Marc Girón, y Al cielo con ella, de Nara Álvarez, ambos con generosos presupuestos. Estas apuestas buscan captar audiencia, pero aún no han conseguido nada. Televisión Española sigue en tercera posición, tras Antena 3 y Telecinco en abril de este mismo año. Radio Televisión Española, que tiene un presupuesto de 500 millones de euros y una plantilla de 7.000 empleados, lleva tiempo siendo objeto de críticas por externalizar programas informativos como Malas Lenguas, algo que algunos sindicatos han denunciado como irregular. López, con un poder ahora reforzado por decreto, decide sobre nombramientos y contratos audiovisuales, lo que le otorga un control sin precedentes desde hace muchos años para un presidente de la corporación. De modo que, a pesar de éxitos como La Revuelta de David Broncano y una ligera mejora de audiencia, han ganado poco más de un punto en marzo, la estrategia de López, que combina entretenimiento con programas políticos en clave oficialista, está provocando mucha controversia. Muchos se preguntan si Televisión Española hace tiempo que dejó de serlo para convertirse en Tele Pedro Sánchez, una empresa que cuesta una fortuna al contribuyente y que parece dedicada casi en exclusiva a refrendar las políticas del gobierno. Pues bien, para hablar de este tema, hoy vuelve a La Contracrónica Rubén Arranz, que, como bien saben los habituales, de estas cosas sabe mucho, quizá demasiado. Tengo, como os he dicho en la introducción, a Rubén Arranz, que está hoy conmigo, o mejor dicho, yo estoy con él porque me he venido a su casa, donde tiene una pequeña selva, como podéis ver aquí, los que estáis viendo esto por YouTube, una pequeña selva de plantas. Una la tienes un poco mustia, yo creo que es del frío que está haciendo. Es que hace mucho frío. Bueno, la planta de Pascua ha sobrevivido, pero ya ves que de aquella manera, cuando sobrevive se ponen unas hojas verdes, sí, pero yo no sé si sobrevivirá el resto del año. Pero bueno, luego viene el verano y están también en la ventana, no soy muy cuidadoso, pero... Yo ayer estuve plantando porque se me murió un boj el verano pasado. Dije, bueno, voy a esperar el mes de abril, y claro, ya me fui a comprarlo a la tienda de plantas que hay cerca de casa. Compré ya suculentas, porque a mí es que se me mueren en verano. Hace tanto calor en Madrid que no hay manera de que me aguante. Claro, un boj, imagínate, que necesita agua y que se suelta en directo pues en los tejados. Ya sabes, los tejados de Madrid muy fríos en invierno y muy calientes en verano. No es la ciudad mejor para ser aficionado a las plantas. Este año está haciendo invierno, año meteorológico castellano
100%. Invierno largo y frío, Sí, y ya verás la que va a venir. Sí. Bueno, Calor. vamos a verlo, ya veréis cuando venga el calor. Bueno, yo estoy deseándolo, no os engaño. Yo estoy deseando, yo lo que quiero es calor, porque esta última semana ha sido horrorosa. Bueno, lo contaba el otro día en una la contra que me veía, este fue el martes pasado, que me levanté a 3 grados, abrí la ventana y dije, como el que abre el congelador, dije, pero ¿qué ha pasado aquí? Hemos vuelto al mes de febrero, así de golpe. Y llamaba la atención porque, claro, veías la luz de abril, de la segunda quincena de abril, luego me fui al retiro con la bicicleta a grabar y vi que estaba, claro, ya los árboles con hojas. Dije, esto no puede ser, estoy aquí helado, con el plumas puesto, la bolilla para montar en la bicicleta, los guantes, pero lo que es la luz y el paisaje del retiro era de primavera. Pero en fin, esperemos que la primavera se decida a llegar, cosa que lo harán, y lo hará, como bien has dicho, a la manera castellana. De un día para otro nos pondremos en 30 y tantos grados. Esto ha sido, decía mi madre el otro día, como cocinar el pulpo. Tú lo tienes que asustar el pulpo. Cuando está caliente el agua, ya nos habíamos acostumbrado a un buen abril y luego otra vez frío. Y otra vez, ya verás luego después cómo nos acabamos de cocinar, pero bueno. Bueno, a mí me encantaría hablar de meteorología y de climatología, que sabéis que me gusta mucho, pero nos vamos a hablar de medios, que es un tema del que Rubén y yo hablamos muy a menudo. De medios de comunicación, más concretamente de un medio de comunicación bien conocido por todos los españoles que se llama Televisión Española. Creo que en la memoria sentimental de cualquier español pues habita, hay un rinconcito para Televisión Española desde nuestra más tierna infancia. Yo la recuerdo desde siempre, porque cuando yo era niño solo había 2 cadenas de televisión. Una era la 1 y la 2. Luego ya entraron las autonómicas, concretamente Telemadrid aquí, y luego ya entraron las privadas. Pero claro, cuando entraron las privadas yo ya era un adolescente. Así que fíjate si yo tengo una relación íntima con Televisión Española y todavía la sigo viendo. No tanto en la emisión normal, lineal, sino en la aplicación, porque compran buenos documentales y los veo a través de esa aplicación. RTV Play es fantástica, las cosas como son. Es decir, yo que a lo mejor soy uno de los más críticos con Televisión Española, de los que escribe cada día, la aplicación de RTV Play está muy bien, tiene un catálogo de películas inmensa. Claro, cada vez que Televisión Española pone dinero para producir una película, la película va allí. El catálogo que tiene de derechos adquiridos, de histórico, hace que su catálogo sea muy bueno. Ahora bien, también ha sido caro. Yo creo que era... No sé si era, es que no me quiero confundir con la cifra, pero era entre 15 y 30 millones de fondos europeos fueron para mejorar la accesibilidad y navegabilidad de RTV Play. Bueno, cuando entras, por lo menos en la aplicación que yo utilizo, el Apple TV, y aparece un escudo del gobierno, del Estado, plan de no sé qué de resiliencia, tal cual, aparece unos momentos, unos segundos y luego ya te mete dentro de la aplicación. Yo voy directo a los documentales, una serie, algunas que hacen documentados, ya sabes, ¿no? Documentos TV y toda la noche temática, todas estas cosas, que bueno, que se gastan nuestro dinero en comprar estos documentales y hay que darles uso. Claro, pero eso cuesta poco, al lado de otros dispendios que ha venido haciendo a lo largo de la historia de Televisión Española, que como bien sabemos, de nuevo hay que ser español para saberlo y haberlo visto, o extranjero que vive en España, siempre ha sido la cadena del gobierno. Fue creada en 1956 por el régimen de Franco con idea de transmitir o ser correa transmisora del propio régimen. Y durante años, décadas, fue la única televisión posible. No había otras. Luego abrieron la mano con las autonómicas y luego posteriormente con las privadas. Y siempre ha estado politizada, esto es indiscutible. Aquí decir lo contrario sería mentir. Ha tenido épocas en las que ha estado un poquito más y épocas en las que ha estado un poquito menos, pero siempre politizada. Y además, politizada no ya en la dirección, sino hasta en sus órganos internos. Lo que estamos viendo en esto, sobre todo en este último año, lo comentaba en la introducción desde la famosa espantada de Pedro Sánchez, que fue el 25 de abril del año pasado, estamos hoy a 21, así que hace prácticamente un año. Lo que hemos visto es una ofensiva de control, lo estamos viendo, mejor dicho, voy a cambiar el tiempo global, de control sobre Televisión Española como yo no recuerdo. Y es lo que tú estás tratando mucho en El Independiente. Es así. Vamos a ver, quisiera transmitir algo que... desde el punto de vista objetivo, porque creo que la gente, después de tantos debates interesados, se lo merece. Y estos días estoy viendo por parte de determinados medios conservadores ciertas posturas que no son justas con RTV. Las del Plural ya las conocemos, como son también, que son ahora reman a favor de obra porque en el gobierno está su partido. Pero tampoco es justa la postura que estoy viendo en determinados medios conservadores. Entonces yo creo, Fernando, si te parece, que merece la pena hacer una aproximación. Vamos a empezar por las redacciones, porque hablar de las redacciones nos permite hablar de la administración. Y la administración, los sindicatos y algunos partidos, generalmente vinculados a la izquierda, y eso es así,
han practicado una forma de entrismo que es muy, muy efectiva. Y es por la cual, a través de ganar centros de trabajo, a través de controlar bolsas de trabajo y a través de controlar determinadas contrataciones o influir en las directivas, lo que han hecho ha sido controlar las redacciones. El control que ejercen las redacciones es fundamental para explicar las dinámicas de una televisión pública. Por ejemplo, el sindicato Abertzale se llama LAC, ¿verdad? L-A-K, si no me equivoco. No quiero fallar sobre eso, pero creo que se llama LAC. Te lo puedo buscar, tengo aquí un ordenador. En ETV, siempre, el otro día me decía una persona, me escribía además para ello, decía, siempre ha controlado la redacción. Y los puestos de mando, el PNV. En Cataluña ocurren, Esquerra Republicana es la que ha controlado históricamente la redacción, mientras que los convergentes controlaban los despachos. Y en televisión. Se llama LAC, sí. LAC, vale. L'Anguille Abertzale Comité. No quería fallar, me acordaba creo que por la novela de Patria. Me sonaba lo de LAB, pero claro, LAC, L'Anguille Abertzale Comitéac, que es comité, traducido literalmente, Comité de Trabajadores Patriotas. Con ese nombre casi podría estar en Vox, ¿eh? Es casi el sindicato Solidaridad. Solidaridad, sí, con el pueblo Abertzale. No, pero espera un momento. Aquí me dice que fue una organización sindical asamblearia, es decir, que esto ya no existe más. Ah, vale. No, ahora se llama LAB. LAB, claro. eso LAC, es. LAC es de, claro, si lo has leído en Patria, no. Ahora es LAB, que es L'Anguille Abertzaleen Batzordeak, que es comisiones de obreros abertzales. Vale. Sí, vale. Correcto. LAB, no LAC. Pero en cualquier caso... Lo voy a decir en vasco. LAB Sindicatúa, lo pone aquí. Esa faceta sindical, y yo creo que desde un enfoque liberal, creo que entenderás y podrás incluso desarrollar lo que te digo. Creo que se extiende a toda la administración. Practicando formas de entrismo muy diferentes. El entrismo es completamente efectivo al final. Es decir, o tomamos por la fuerza los medios de producción o lo hacemos de una forma mucho más civilina, inteligente y con estrategia. Y las redacciones son de partidos como Esquerra Republicana, de sindicatos como UGT, Comisiones Obreras, y eso ocurre en todas las televisiones autonómicas. ¿Qué hace eso? Que cuando gobierna un partido más cercano al sindicato, ese sindicato obtiene más prebendas a cambio de mayor silencio. O simplemente factores ideológicos lo que hace es que no vean determinados casos de manipulación. Es lo que ha ocurrido en televisión española en la era Sánchez. Pero eso no nos puede llevar a confusión. Es decir, no hay menos manipulación ahora que en la anterior etapa, cuando ellos denunciaban de forma documentada y además lo hacían bien, los casos de manipulación que se producían en el telediario. Por ejemplo, cuando salieron las famosas grabaciones en el despacho de Jorge Fernández Díaz sobre la famosa policía patriótica, el nombre que le pusieron. Eso lo ocultaron en el telediario y eso es un caso de manipulación porque es un caso que afecta a un ministro y es relevante. La manipulación, pese a la diferente respuesta de los trabajadores de esas televisiones y la diferente respuesta que hay en el Parlamento, ha existido en todas y cada una de las épocas y la han ejercido todos los partidos. Y digo todos, hasta los de la nueva política. De hecho, Podemos llegó con la idea de reformar RTV y las televisiones autonómicas. Decía Pablo Iglesias aquello de que él, antes de meterse en política y de montar Podemos, aquello de que él no quería ser ministro, tal, que lo que quería era la dirección de informativos de Televisión Española. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de una frase que era: yo no quiero la Dirección General de Turismo, eso no sirve para nada. A mí dame un telediario al día, uno de los dos, el que quieras, y con eso voy a ejercer a tomar los medios. Pero ellos inventaron luego aquello del concurso público para elegir al gestor de los medios públicos. Y fue el propio Pablo Iglesias con... ¿Cómo se llamaba su asesor de Juanma del Olmo, ¿verdad? Juanma del Olmo, eso, sí. Tú, como eres perroflautólogo, los conoces perfectamente. Bueno, este creo que es el marido de Isa Serra. Eso es, sí. Este fue el que se cargó esa dinámica y entró en un pacto por el cual había que nombrar a sus propios consejeros. Es decir, de buscar perfiles neutrales, técnicos, los tecnócratas que iban a dirigir Televisión Española, a meter a una persona que estaba vinculada en comisiones obreras al Consejo de Administración y otra que era el director de Mundo Obrero, que es el panfleto oficial, el libelo oficial del Partido Comunista. Hubo un cambio. Es decir, nadie cree en realidad. Bueno, al final Mundo Obrero terminó en el Consejo. Ahí tenemos a Martín Medem. Eso es. Y le cesaron hace bien poquito. Hace bien poco.
Además, no Que luego puedo... además era columnista en La Última Hora, el periódico este, el digital este que se montaron hace unos años, que luego se fusionó con Canal Red. Eso es. Además, es muy curioso porque tenía una postura crítica y no era de los peores consejeros, pero no era alguien neutral. Entonces, creo que eso es importante para saber esa parte de la televisión pública. De hecho, fíjate, como la influencia de comisiones obreras dentro de la televisión, dentro de los pasillos, de los centros de trabajo, le lleva a tener un consejero. Ese consejero ahora, con José Pablo López, es uno de sus principales directivos, pero es que a la vez hay una consejera que estuvo vinculada a Televisión Española, cuyo hijo estuvo en Podemos. Yo creo que está en Sumar ahora, pero no me quiero equivocar con eso. Pero esa presión, esa importancia es muy relevante, y eso ha sucedido a lo largo de la historia en todas las televisiones públicas. Y luego está la cuestión política. Y la cuestión política es que no hay nadie convencido de que deba existir una televisión estatal que tenga que servir de espejo, ni cóncavo ni convexo, para que los españoles observen la realidad o se observen a sí mismos. A ver, yo mi opinión, la he dicho muchas veces aquí, yo no creo que deban existir televisiones estatales, como creo que no deben existir periódicos estatales o revistas estatales. Es más, creo que los medios son un negocio como cualquier otro, no es ni más ni menos necesario que cualquier otro, ya sea ese corporativismo periodístico de esto es lo más importante, no, más importante es el pan y la leche que las noticias, no nos vamos a engañar, más importante es el suministro de agua que las noticias, más importante es que haya fluido eléctrico que las noticias, que ya sabes que se ponen muy campanudos cuando empiezan con esto de, uy, bueno, esto es un drama, una tragedia. Es decir, las noticias o la información, por supuesto que es importante en una sociedad y tiene que ser libre, independiente, lo más diversa y plural posible, pero no tiene por qué entrar el Estado ahí. No es necesario. El Estado no tiene que estar haciendo estas cosas. Es mi opinión, pero claro, mi opinión no le importa a nadie y además no va a ningún sitio. El hecho es que tenemos una cadena estatal muy grande con 7.000 empleados que cuesta una millonada y junto a esta gran cadena estatal tenemos cadenitas estatales, que son las autonómicas. En Madrid tenemos Telemadrid, en Cataluña tiene TV3, que creo que son 3 cadenas, en el País Vasco la ETV, que son 2 cadenas, en Canal Sur lo mismo, en Andalucía, en el país ahí voy a decir el país valenciano, claro, luego van y me matan los contraescuchas en la Comunidad Valenciana tienen, bueno, estaba el Canal Nou, que luego lo cambiaron por esto de Apunt, creo que se llama, la TV en Galicia. En Castilla y León hay una cadena autonómica, pero no es estatal, no es de la comunidad autónoma. Ese es un caso, bueno, es una cadena... Dos constructores enfrentados, como son Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, los dos con yo creo que a Ulibarri no le llegaron a condenar, pero estuvo procesado por Gürtel, por otro tema que se llamaba enredaderas. Yo creo que salió libre de ahí, y Méndez Pozo fue el primer constructor condenado después de la muerte de Franco por el caso del Ayuntamiento de Burgos. Estaban enfrentados entre ellos y Juan Vicente Herrera tomó una decisión salomónica, y es: os doy 20 millones de euros al año para que vosotros hagáis una televisión. Así intento porque estos tienen grupos de medios de comunicación, o sea, en Castilla y León. Para estatal. Eso es una cadena privada pagada con fondos públicos, y los programas que se producen ahí, una buena parte los producen las propias productoras de estas personas. Es decir, es una forma, pues bueno, de dar dinero a productoras. Ese es uno de los casos más sangrantes de televisiones públicas en bueno, España. Pero donde quería llegar era que somos adictos en este país a las televisiones estatales, como si fuera una necesidad básica. Es decir, como si fuera tan importante como la comida o como el agua. Y no es verdad. No necesitaría estar el Estado metido ahí. ¿Por qué está metido ahí detrayendo dinero de los presupuestos, dinero que podría ir a mejores fines o directamente quedarse en el bolsillo de sus dueños, que son los contribuyentes? ¿Por qué tenemos que gastar 500 millones de euros todos los años, que nos cuesta mucho producirlos? Perdón, 1.200 millones de euros todos los años, que nos cuesta mucho dinero producirlos, mucho trabajo, cuando podía estar en nuestro bolsillo o podía estar en otros fines, no lo sé, ayudando a los que han sufrido las inundaciones en Valencia o a los del volcán de La Palma, ¿vale? O mejorando la red ferroviaria. Y esto es poniéndome ya socialdemócrata, es decir, pensando en el gasto público. ¿Por qué tienen que estar metidos ahí? No para informar, pero si hay un entorno informativo amplísimo para todos los gustos, de todos los colores, en el sector privado, es decir, en la economía normal, la sociedad civil. Pero bueno, existe. Bien, todos los gobiernos, tanto el estatal como el autonómico, siempre tienen la tentación
Es muy común que cuando gobierna el PSOE, pues echen mano de Televisión Española, y cuando gobierna el PP, pues hagan lo mismo. De hecho, en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, la televisión pública suele ser afín. Los informativos, los programas, etcétera, y cuando gobierna el PSOE suele ser afín a ellos. Claro, en el caso de Televisión Española ya lo sabíamos, y esto es como algo de lo que partes. Como sabes que el Manzanares va a llevar poca agua. Y claro, te sorprendes cuando pasó lo del mes pasado, que llovió sin parar un mes entero y que parecía que bajaba aquello que parecía el Danubio. Bueno, pues con esto nos ha pasado algo parecido, y es que sabíamos que Televisión Española siempre va a estar influida por los caprichos del partido del gobierno, que es el que va a poner el consejo a su antojo, el que va a dar premios y castigos, pero desde hace, sí, justo un año, desde los 5 días de reflexión del hombre enamorado, pues lo que nos hemos encontrado ya es que han ido por todas. Mira, a veces ya hay bromas, como bien sabes, en las redes sociales. Falta fulanito, todavía no habéis metido a fulanito, porque están metiendo a todos sus santones uno tras otro, con programas que tú, bueno, te castigas viéndolos porque lo haces por motivos laborales, pero que yo he procurado ver alguno. Es que no puedo pasar de los 10 minutos, Rubén. Así te lo digo. Es que aquí hay diferentes niveles, porque luego está el nivel productoras. Pero es que antes del nivel productoras está el nivel periodistas. Y no es corrupción propiamente dicha, pero que tú hables defiendas al gobierno y defiendas la televisión pública cuando cada vez que te sientas en una mesa de debate facturas 450 euros, eso ya no te convierte en alguien independiente. Eso te aleja del ideal ese de servicio público que tiene que dar RTV, o el ideal de periodista que tú tienes que cumplir. Eso es otra de las formas de corrupción. Y hay periodistas que callan sobre la televisión pública porque si hablan les quitan el asiento. Eso ya, desde el punto de vista periodístico, lo que hace la televisión pública es condicionar a una buena parte de los medios. Las privadas lo pueden hacer, tú puedes aceptar o no. Para mí también es otro tipo de corruptela no hablar de determinadas cuestiones que afectan a las televisiones privadas, pactos con el gobierno por su presencia en el espectro radioeléctrico, por sentarte en una silla. Pero eso es un negocio privado, y en el negocio privado manda al final el ánimo de lucro de las partes, siempre. Aunque creo que en el periodismo siempre tiene que haber cierto idealismo a la hora de ejercerlo. Pero en la televisión pública ya hay algo más serio ahí, porque estás realmente opinando o inhibiéndote sobre un bien que es estatal. Y luego está el tema de las productoras. Televisión Española se gasta 500 millones de euros al año en pagar a 7.000 personas, pero a la vez se gasta más de 350 millones de euros en productoras audiovisuales. Esas productoras, en algunos casos, te hacen Aquí la Tierra, que es un programa que van por los pueblos, pues te hablan del tiempo, te hablan de las costumbres no sé, hablábamos de las patatas de la Sagra, ¿vale? En cualquier lugar donde la gente haga cosas. Pero luego también están los programas que tienen carga ideológica. 59 segundos, lo estaba haciendo Mediapro hasta ahora. Mediapro ya sabemos lo que es. Mediapro, la productora fundada por Roures y sus socios. Ahora Roures no está porque es de capital chino y los chinos le dijeron que no le querían por allí. Y llegaron a un acuerdo para que se fuera después de varias tensiones. Y luego están la productora de Prisa, que fue la que fundó José Miguel Contreras, y luego están determinadas cuestiones. Por ejemplo, yo lo digo para que quien lo vea entienda lo que va a suceder en los próximos tiempos. Mañana, martes, se estrena un programa que se llama La Familia de la Tele, con un desfile gigantesco, que va a costar 5,3 millones de euros el primer contrato por más de 60 programas. Un programa que ha dado mucho que hablar, por cierto. Claro, porque... Y que no tiene en principio contenido político. Así de primeras. Lo quiero ver, eso lo quiero ver. Va a ser puro entretenimiento familiar. Eso es. Bueno, puedes hablar, despáchate sí. A gusto, porque a mí lo de este programa, yo por más que me empeño, no le termino de encontrar justificación. Yo nunca critiqué, en realidad, que Telecinco, que Mediaset tuviera sus personajes. Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, su circo diario, porque es un circo, es una especie de, iba a decir revista, no es una revista, es algo, una locura que tú tenías diariamente. Es decir, lo que empezó esta noche cruzamos el Mississippi, que recordarás de tu adolescencia, siguió con Crónicas Marcianas y luego derivó en Sálvame, en otros formatos que son más dedicados al famoso. Bueno, eso empezó, si hacemos arqueología televisiva, ese formato de programa del corazón, de ecos de sociedad, convertido en un circo, en una televisión, en un plató, empezó con un programa que hacían en Valencia, en Canal Nou, que se llamaba Tómbola. Tómbola, de los años 90.
que se convirtió en una sensación, que se exportó a otras comunidades autónomas y que es, digamos, el abuelo de todos estos. Su última encarnación ha sido Sálvame. Pero en esencia es el mismo programa. Sí. Periodistas, famosos, la mayor parte de las veces famosos de medio pelo, que terminan convirtiéndose en famosos de primera precisamente gracias a ese programa. Claro, que esto lo hagan las cadenas privadas, que como dicen, buscan el lucro, pues me parece muy bien. Ojo, yo no soy de los que habla de telebasura. No, yo no creo que haya telebasura ni literatura basura. Hay gustos y para gustos los colores. Nada más. Puede gustarte más o gustarte menos. A mí personalmente, pues Sálvame no me gusta, pero me parece muy bien que la gente lo vea. Yo no ando juzgando los gustos de los demás. Es decir, eso de que es la basura. Ahora bien, ¿tú cómo justificas que te gastes nuestro dinero para hacer programas de variedades? Claro. Cuando los hace la iniciativa privada. No, está muy Porque bien. Lo que dices de ver cómo cultivan patatas en la Sagra, o cómo crían a los bueyes del Eslam, o cómo hacen butifarras en Cataluña, vale, pues es que esto no interesa a las cadenas privadas, lo cual no es cierto, porque las cadenas privadas, sobre todo desde que existen las plataformas, hay de todo. Pero para hacer Sálvame creo que se basta y se sobra los accionistas de Telecinco, ¿no? Claramente, eso es. Me gusta mucho lo que has dicho de la telebasura porque opino lo mismo. Es decir, yo recuerdo, era aficionado a las novelas de Agatha Christie, luego ya me enteré que eran malas. Yo era un adolescente, me gustaba ya verlo. Hay gente para todo, simplemente, no sé, es decir, es muy curioso porque conocen la diferencian entre el reggaetón antiguo, que es el bueno, que cuando surgió todos nos llevábamos las manos a la cabeza porque a mí me parecía terrible, y el nuevo que ya se supone que es negativo. No existen productos basura, existen productos, ya está, de mayor nivel o de menor. Pero existen gustos. Existen gustos, ya está. Muy bien. Es decir, hay, evidentemente puedes decir, es más compleja una ópera, desde el punto de vista técnico, incorpora más conocimiento una ópera que una canción de reggaetón. Pero me puede venir alguien y decir, pues a mí me gusta más la canción de reggaetón y lo entiendo y le respeto. Ya está, y me parece bien, tienes otros gustos diferentes a los míos. Es más complejo de hacer una receta complicadísima que un sándwich, pero no es mejor una cosa que la otra. Son dos cosas distintas para gustos diferentes. Eso es. Lo que pasa que a lo mejor si le damos un programa a un cantante de reggaetón en la televisión pública, puede salir Fernando Díaz Villanueva y Rubén Arranz a decir, ojo, que a lo mejor esto no se tiene que pagar con dinero público. Claro, y ahí es que está a lo mejor el no hay debate. que dedicar 1.200 millones de euros para eso. Es que ese dinero puede estar mejor en otras partes, en nuestro bolsillo o en otros fines más perentorios. Pero luego hay más. Esta gente, los que eran los de la fábrica de la tele, que era la productora de Sálvame, dejó Mediaset en su día en un momento en el que Borja Prado estaba intentando hacerle la cama. Borja Prado es el famoso empresario, el hijo de y Colón de Carvajal, pues el final, y Colón de Carvajal, eso. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y intentaron limpiar aquello de telebasura, dijeron en su día, lo filtraron a los medios y estaba haciéndole la cama a Paolo Basile, que había sido el rey de esos formatos. Y en ese momento surgió una cosa, y de hecho yo creo que fue, si me preguntas por mi opinión, lo que derivó en la salida de esta gente de Mediaset. Había surgido la operación Deluxe. Era un colaborador, de allí tenía un confidente de la policía que les daba acceso a los expedientes, los datos privados, que no deben salir de la policía, de determinados famosos sobre los que pedían información. Esa información la utilizaban después para llenar sus programas y para condicionar a los famosos para que participaran, presuntamente. Eso está por juzgar. Pero eso todavía está por juzgar. Eso fue lo que sucedió antes de que salieran de Mediaset. Se filtró esa noticia, blanco y en botella, ¿no? Se nos querían quitar de en medio a lo mejor. Y ahora los fichan en Televisión Española y el propio director del programa está investigado por eso. Que no es culpable, pero está investigado. O no se ha demostrado que sea culpable o no lo han juzgado, pero está investigado. Y les ficha RTV. Casualmente, de la buena relación de su presidente con esa productora, de José Pablo López con esa productora, habla que a su director de televisión, que se llama Sergio Calderón, lo pescó ahí y venía también de Mediaset. Lo había pescado en Fabricantes, que era la que había derivado de la fábrica de la tele. Y ahora se llama la OSA TV, que es evidente que han cambiado de nombre para fichar por Televisión Española, intentando dejar el menor rastro posible. Y luego hay cosas también, como el programa de Jesús Cintora, también producido por Mediapro y por estos, de la OSA TV. Va sin filtro. Tú en una televisión, en tu propio canal, puedes tener la línea editorial que te dé la gana. Y el público te seguirá o no en función, primero, de lo bien que lo hagas, de la información que des, de lo simpático que seas, de lo bien que te dirijas a ellos, o de lo objetivo o subjetivo que seas. Porque hay público para todo. Yo no sé, a lo mejor hay más público que le gusta los productos subjetivos que los objetivos. No lo sé, que cada cual se mire a sí mismo.
Pero Cintora no es información de servicio público. Primero, porque un periodista del exterior tiene que hacer un programa informativo ahí si se gastan 500 millones de euros, entre otras cosas, en periodistas ahí. Y segundo, porque es algo tan completamente subjetivo. Pero es que luego han contratado también a Javier Ruiz, que Javier Ruiz iba a ser uno de los presentadores en el famoso proyecto de televisión que se estaba montando en el Grupo Prisa, que no salió porque el presidente del grupo no salió adelante, porque el presidente del Grupo Prisa lo rechazó. Y casualmente Javier Ruiz también aterriza las mañanas de Televisión Española a competir contra Antonio García Ferreras y contra Ana Rosa Quintana, con los cuales el gobierno, aunque en uno de los casos no lo parezca, y el propio Pedro Sánchez, tiene cierta desconfianza con Ana Rosa Quintana, por motivos evidentes, y con Antonio García Ferreras, porque cuando tocó posicionarse entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, se posicionó con Susana Díaz. Todos esos están en Televisión Española, ahora mismo. En el caso de Jesús Cintora lo que tenemos es un profesional proveniente de la cadena SER, que luego pasó por Cuatro, si mal no recuerdo. Correcto. Y ahí es donde consiguió cierta fama y saltó a Televisión Española en el año 2020, el año de la pandemia, recuerdo. Poco después de los confinamientos, a la vuelta del verano, presentando un programa que no tuvo mucho éxito. No, producido por Contreras. Producido por Contreras, por la coproductora, correctamente. Y ese programa no tuvo mucho éxito y era un programa muy escorado hacia la izquierda y ya se denunció. Es decir, si vais a hacer un programa de debate, que sea un programa de debate equilibrado y que el perfil profesional de quien lo presente sea un perfil intachable. Un poco lo de la BBC, vamos, nada más. Es decir, en la BBC es implanteable que alguien tan significado políticamente como Jesús Cintora, porque lo está, le guste a él o no. Ya sé que a este tipo de periodistas de izquierdas les gusta ir como si caminasen sobre nubes. No, nosotros somos inmarcesibles, somos la independencia personificada, no es cierto. Son activistas políticos en muchos casos. En el caso de Cintora, en fin, su biografía le precede. ¿Cabría en Televisión Española, en caso de que gobernara el PP en coalición con Vox, un periodista tan escorado hacia Vox? A ver, por haberlo lo hay. Otra cosa es que le diesen un programa, claro. Sí, por supuesto que tienes periodistas escorados hacia Vox, hacia el PP, el tema le van a dar un programa. Es que yo creo... Le van a dar dos programas, claro, uno detrás del otro. Hay una parte de España que lo ve mejor en unos casos que en otros, cuando en todos los casos me parecen igual de lamentables. Un periodista que está tan escorado hacia Podemos, hacia Vox, hacia el PSOE o hacia el PP, o hacia posiciones que no son moderadas, o hacia posiciones que no van a ayudar a la gente con dinero público, reitero, a tener una visión más o menos adecuada o inocua, o como la queramos llamar, de lo que sucede a su alrededor, esos no sirven, porque para eso no se tiene que dedicar el dinero público en ningún caso. Es más, voy a ser más directo. Si a mí mañana me ofrecen presentar un debate en Televisión Española, diría que no. Y la razón es que tengo mi contra, que para mí es mi vida. Pero aparte de eso, es que creo que no sería la persona adecuada. Y ojo, yo no estoy ni cerca de ningún partido político ni nada que se le parezca, pero no dejo de tener un espacio de análisis y opinión. Y creo que sería, en fin, habría riesgos de que lo escorase en una dirección. En este caso, pues hacia el liberalismo, una cosa así. Y diría que no, no lo aceptaría. Diría, no, para eso necesitáis una persona, un profesional con un perfil distinto. Ya que una tertulia tampoco. Un moderador para una tertulia tampoco. Así te lo digo. Es decir, creo que no soy la persona. Y se lo explicaría, Oye, que tanto. Que no soy la persona y va a haber quejas y va a haberlas con razón. Yo tengo un perfil profesional muy claro, dedicado, yo hago esencialmente periodismo de análisis y de opinión. Y esto, pues, no tiene por qué pagarlo el contribuyente. Simplemente. Y además, por una cosa tan sencilla, y te honras, o realmente, una cosa tan sencilla como si no creo en este servicio público, no voy a vivir de este servicio público. Si es que es una cosa tan evidente como esa. Y yo, sinceramente, cuando empecé a informar sobre esto, sí que pensaba que tenía cierta importancia aquello de que hubiera una televisión pública para los momentos más relevantes, que te contaran las cosas importantes. Ahora no lo creo, porque lo conozco por dentro. Y por dentro es una cosa que está hecha para el clientelismo, para determinadas maniobras internas entre profesionales egocéntricos que buscan posicionarse en función del gobierno que esté o de la facción sindical a la que pertenezcan, y porque se va mucho dinero en productoras que hacen negocio solamente con televisiones públicas. Sin las televisiones públicas, esas productoras no podrían vivir. Y eso me parece absolutamente escandaloso. Eso es mamar de lo público, eso es vivir del BOE. Es que creo que aquí está el verdadero escándalo.
Más que es que son muy de izquierdas o muy de derechas o tal. La clave creo que no está ahí. Vale, esto ya lo sabemos. Y lo que vemos, y perdonadme la expresión, Pedro Sánchez en el último año en este tema la lleva fuera, la lleva colgando. Es decir, ya a tope, ya ni directamente ni disimula. En cuestiones, digamos, político-ideológicas. Esto va a ser lo más parecido a pura y burda propaganda. Pero es que aparte de eso, lo más preocupante aquí es todo ese entramado que tú denuncias muy bien en el Independiente, lo que no te han contado. Es un tema del que nadie quiere hablar, porque son muy pocos los periodistas que quieren hablar de este tema, y los que lo hacemos pues es esencialmente o porque estáis en medios donde se garantiza vuestra independencia, el ejemplo del Independiente, y hay que quitarse el sombrero ante Casimiro García Sí, Vadillo. es un editor valiente, la verdad. Y antes ante Cacho en Voz Populi nunca te puso pegas, o porque navegas por tu cuenta, No, con tu propio barco. Como cuando es me mi llamas caso. aquí se dice, nunca jamás me has dicho no vamos a hablar de esto, y eso tiene su mérito, Fernando. Pero tú sabes que mucha gente lo sabe y cremallera. Por si acaso, no vaya a ser que me llamen a mí, no vaya a tal. Las que aquí corruptelas de las tertulias. ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, la gravedad de este asunto es todo ese pesebre que se ha ido organizando en torno a cadenas públicas, tanto la televisión española como las autonómicas, de empresarios que se arriman bien y que eso es una máquina de hacer dinero. Y lo que hemos visto, estamos viendo, de hecho, en televisión española, y tú lo denuncias bien, es la cantidad de empresas que han aparecido, haciendo formatos que siempre todo se mide por números de 6 ceros. El caso de Broncano ya lo vimos, hicimos una contracrónica el año pasado sobre esto, y es que da un poco de vergüenza ajena. Pero, y hay una cosa que a mí me hace plantearme muchas cosas. Ya no solamente hemos visto lo que ha sucedido en Traxa o en Ineco en estos últimos tiempos, las informaciones con respecto a las personas relacionadas con José Luis Ábalos o presuntamente relacionadas. Porque sé que él está haciendo una famosa técnica que se llama la de SLAP, que es la de denunciar a todo el mundo que publica informaciones sobre él, aunque sea por una mínima imprecisión. ¿Cuántos proveedores de la administración pública viven gracias a que son cercanos al gobierno de turno, a un gobierno de turno? ¿Cuántas personas forman parte de ese pesebre? Porque hablamos muchas veces de los contratos que se entregan de la administración, pero ¿a quién se entregan esos contratos? Y esas empresas sobrevivirían sin esos contratos. ¿Esas empresas se forman porque se van a lanzar esos contratos? Ahí está la clave de la corrupción del Estado. Y en el caso de los medios de comunicación es muy evidente, porque eso también ha favorecido que se creen determinados ecosistemas culturales. Eso es lo que llama Pedro Herrero el System Contreras, porque es muy evidente el caso de te voy a meter ideología hasta en el humor. Y es verdad. Pedro Herrero es un artista, ya sabes, poniendo nombres, es un artista, un master of naming, que dirían en inglés, un artista del nombrado de cosas, y eso del System Contreras, pues como casi todo lo que crea Pedro, ha tenido éxito, porque empezó utilizándolo él, ya sabes, con su estilo este que tiene tan gracioso, y ahora yo lo leo por todas partes. Es que ha permeado, pero porque la gente lo ve. Porque la gente lo ve y porque ve que después, detrás de un monólogo de Marc Giró, que te puede parecer gracioso o no, a mí me parece un tipo que habla bien, pero dice cosas muy sesgadas. Y eso a lo mejor tampoco se puede permitir en una televisión pública. Pero es muy, muy, muy sesgado. Y claro, en el humor se admiten los sesgos. O se admiten más que en la información, pero que eso también lo ve la gente. En cualquier caso, el otro día publicaba una información político. Realmente fue un medio vinculado o más cercano al Partido Demócrata, y lo es. Era sobre una activista, es de una organización serbia que está radicada en Bruselas, y que advertía de cómo la Comisión Europea, ella decía que ha tolerado determinados ataques a la libertad de información y de expresión que se han producido en determinados, ya no solamente en países que aspiran a formar parte de la Unión Europea en el futuro, y hablaba de Serbia o de Georgia. Parece que es más difícil que nunca en este momento, pero hablaba de países como Hungría, el paraíso de la derechita punky, que es Hungría, cómo hay determinados movimientos empresariales que han fomentado ese concepto de Estado iliberal cada vez más evidente allí, a través, entre otras cosas, de favorecer con publicidad institucional, con un chorro de publicidad institucional, a determinados medios para ahogar a otros que después empresarios afines al Estado se compraron,
formar grupos mediáticos, es decir, una especie de consorcio mediático al que poder unirse para adquirir determinadas ventajas, casos como el de Italia, el gobierno de Meloni, que también ha tomado el mando de la televisión pública de una forma completamente berlusconiana. Hablaba también de casos como el de Polonia. En Polonia hubo una ley en el año 2021 que obligaba a los medios de comunicación a pagar un impuesto sobre la publicidad que ingresaban para la cultura y la salud. Claro, en medio del COVID la gente no cuestionaba mucho los impuestos a la salud. Eso hizo que quebraran hasta 50 medios independientes allí. Y ese artículo cuestionaba a España. Y lo cuestionaba por las maniobras que está haciendo el gobierno para tomar el mando del país, absolutamente escandalosas, por el plan de acción de la democracia, que lo que va a hacer es ese chorro de publicidad institucional, que son 161 millones de euros al año de los ministerios y 109 de las empresas públicas, redirigirlo. No lo van a reducir, lo van a redirigir. Y hablamos de Televisión Española, como hemos comentado, y de la agencia EFE. Y hablamos de una cosa que ha sucedido en países como Grecia o como Bulgaria, que es, en la propia Italia también, aumentar los tipos de penas a los que se expone la desinformación. Es decir, aumentar los tipos penales al final no va a reducir la difamación, pero lo que sí que va a hacer es promover la autocensura. Es decir, que historias vinculadas a las grandes fortunas del país o a los gobiernos a lo mejor no se cuenten matizadas. Y eso, que parecen cosas muy de perogrullo, y si me difaman que paguen más dinero, en realidad no son más efectivas, no contribuyen a frenar la principal amenaza a la que se expone Europa. Y parece que no, pero es la principal amenaza, en mi opinión, que es la propaganda dentro de un contexto de enfrentamiento, de pseudo guerra fría, sucedáneo de guerra fría o directamente guerra fría, en el que la propaganda con Internet, un arma tan poderosa como Internet, sí que está jugando un papel decisivo a la hora de moldear la opinión pública. Aquí habría que entrar en otro elemento, con esto ya vamos a ir terminando, que llevamos ya más de 40 minutos, que es si esto funciona. Porque vale, tú puedes gastar el dinero de los demás en hacer el programa de Cintora o lo que quieras. Bueno, gastarte una fortuna de publicidad institucional para regar de dinero esto y hacer millonario a este. Vale. Pero esto realmente consigue su objetivo, porque toda la idea es conseguir conquistar las mentes. Es decir, convencer a la gente de que vaya en una o en otra dirección. Y esto es lo que yo me planteo. ¿Realmente esto funciona? Porque la realidad es que Pedro Sánchez no puede salir a la calle sin que le abucheen. La realidad es que las encuestas le siguen dando perdedor de las elecciones. Es decir, lleva un año apretando el acelerador y no consigue nada. O no consigue lo que él esperaba conseguir, vamos. Es un gobierno muy desgastado. Claro. Yo no creo que consiga adscripciones al gobierno. Pero a lo mejor poner a Cintora todas las tardes sí que polariza. Y Pedro Sánchez lo que quiere es polarizar porque le conviene inflar a Vox. De hecho, ya has visto el último CIS que lo infla. Sí, cierto. Era muy difícil de prever que iba a inflar a Vox. Una cosa disparatada. Y lo que hace también es intentar resucitar la izquierda a través de Podemos ahora, que es la siguiente batalla. Y de ahí viene la famosa campaña por la vivienda, que es completamente loca, porque ayer vi a Eduardo Garzón en Twitter decir que no hay que construir, que no hay un problema de oferta, que hay un problema de gestión del mercado, cosa que es una absoluta locura, porque sí que hace falta construir. Además manipulan con la crisis de 2000. Bueno, es otro tema, pero sí que le hace falta polarizar. Y yo creo que cualquiera que escuche hoy esto, a lo mejor no es que se polarice, pero dirá, ¿cómo puede ser que actúen con tanta desvergüenza? Pero es que a la vez a una persona que a lo mejor está un poco ya desencantada, si le polarizan, hablando todo el rato de la corrupción de unos, es que no quiero citar a ninguno, la corrupción de unos y de otros, yo qué sé, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la lista de espera en Madrid, que le han puesto un pabellón a nombre, todo esto ha salido, le quieren poner un pabellón a nombre de Mario Vaquerizo en Madrid cuando es una persona abiertamente que no es de los nuestros, como dicen ellos. Todo polariza. Y eso yo creo que sí que yo creo que él está jugando esa estrategia, de ahí la estrategia del franquismo, de ahí
El Viernes Santo por la mañana, Fernando, es que puse la 2 y había un documental sobre la lucha de las mujeres en 1975. Pero por favor, pon Ben-Hur o pon la túnica sagrada, pero no pongas a las señoras del franquismo un Viernes Santo por la mañana. Bueno, cuentan su propia película ellas, ¿sabes? Lo que no sé si esto llega, claro. ¿Cuánta gente había viendo la 2, las señoras del franquismo? Si es que era esto y 5 más. Claro. Que de pura casualidad que la tenían de fondo, porque es que cada vez se ve menos la televisión. Bueno, pues con esto vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos va a hablar de China, de por qué China está resistiendo. Volvemos y nos despedimos de Rubén. China ha entendido que todo este totum revolutum arancelario es en esencia por y para ella, que no hay malentendido posible y que el desafío es homérico. Estamos en los primeros acordes de una sinfonía inacabada de temática dramática y ya veremos si trágica. La dictadura, que lleva décadas trampeando en sus relaciones comerciales, se enfrenta a una democracia que ha elegido a un cabestro cecado que la tiene enfilada. Un cordial saludo de Pizarro. Y ya, Rubén, con esto terminamos, que llevamos 3/4 de hora y tengo que echarte aquí una mano con unas cositas, así que, porque me he venido a su casa, los que estéis viendo esto por YouTube, pues la estáis viendo, un rinconcito de la casa que nos hemos colocado aquí con estas plantas, porque la verdad, el tiempo, yo pensaba que si me ponía la de la ventana me entraría algo de calor, pero no es así, no está siendo así. Lo siento, han apagado la calefacción central. Sí, porque este es un edificio muy antiguo de calefacción central. Claro, espero que lo escuche el administrador. Que esto lo vea. Para que vea que estamos helados de frío. Los tienes helados. Que cuando se meta en la cama hoy lunes diga: lo siento por lo que he hecho, porque es vergonzoso lo que han hecho con la calefacción central en este edificio. Bueno, al menos mira, si el ordenador no se ha calentado, esa es la ventaja. Bueno, pues muchas gracias, Rubén, por haber venido hoy a la Contracrónica. Nada, un placer, gracias, de verdad. Y a vosotros, pues, ¿qué queréis que os diga? Que estamos a lo que os he dicho al principio, 21 de abril, que es lunes, mañana será 22. Espero que hayáis pasado muy buena Semana Santa. Yo he pasado una Semana Santa magnífica que habéis podido seguir porque he estado trabajando, por supuesto, toda la Semana Santa. No ha faltado contra ni un solo día. Y además me ha dado tiempo a hacer contraventanas, a la contras, en fin, un poquillo de todo. Pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.